Como supongo que ya sabréis, ha habido un par de días, de semanas complicadas en el Reino Unido, desde el día 29-30 de julio, que pasaron aquellos sucesos de Southport que ya os conté en la contracrónica. Por cierto, estoy en uno de los lugares de Cambridge más famosos por su skyline. El skyline de Cambridge que vais a ver en prácticamente todas las postales es el que tenéis aquí. Es un lugar que está muy bien, me quito la cámara. Estos son las Bucks porque están detrás de la ciudad, detrás de los principales colegios. Esa de ahí es la capilla del King's, que es uno de los, el monumento más famoso, el edificio más famoso de la ciudad. Y el edificio que está al lado blanco es el Senado. Es algo así como el rectorado. Esta universidad tiene una organización un poco rara, pero vamos, hay una serie de puentes. Este, por ejemplo, de aquí creo que es el del Clare, y el Clare College, y es privado, no puedes pasar. Por la mayor parte de los puentes, de hecho, o buena parte de ellos, no puedes pasar. Son para uso exclusivo de los college, que tienen dos partes. Una, lo que está al otro lado del río, y otra que es esta, que son lo que está detrás, los Bucks. Bueno, este es un paseíto que hay aquí muy bonito y al que suelen venir los turistas pues para hacer exactamente esta fotografía. De hecho, ahora mismo no se ve ninguno, pero detrás de las vacas, porque ponen vacas para que se coman el pasto, detrás de las vacas se suele ver, ahí tenemos uno, se ve un punter que está, iba a decir remando, no está exactamente remando, está empujando con esa pértiga en el fondo, en el lecho del río. Es un río muy poco profundo, y esos son unos barquitos con el fondo plano también, y dan paseos turísticos. Bueno, paseos, o podéis vosotros alquilar uno. Eso sí, yo no os lo recomiendo porque hay que saber hacer punting, hay que saber puntear, si no la cosa se puede torcer bastante. Bueno, vamos a seguir por aquí a buscar un banquito y os voy a mostrar cómo se va por los Bucks, la parte más, pues una de las más famosas de esta ciudad, que hoy está transitable en bicicleta, porque lo habitual es que como llueve tanto por aquí, esta zona está embarrada. Como veis, es un camino de tierra, y hace no mucho, bueno, la última vez que pasé por aquí estaba completamente embarrado y lleno de charcos, pero como llevamos semana y media más o menos seca, digo más o menos porque no significa eso que no haya llovido, algo que lo ha hecho. Esta de aquí es la puerta del King's, y como veis también este es el puente, y es un puente que está cerrado. Lo construyó, ese es uno que le gusta hacer ruido de aquí, que no sé cómo se llamará, pero vamos, qué ruidera, por Dios. Bueno, pues ese puente que hemos visto era el del King's, y solo pueden pasar los alumnos del colegio o los antiguos alumnos, bueno, quien pueda pasar, creo que son unos tipos llamados fellows, que son como patronos o amigos o algo así. Es una institución esa que creo que no existe en las universidades españolas, como tantas instituciones buenas que existen aquí y que en España existieron algunas de ellas, pero se perdieron con el tiempo. Bueno, aquí en esta zona, al lado del Queen's, hay algún que otro banquito. Este me lo han levantado estas señoritas, pero el de ahí al fondo está libre, lo que significa que me voy a sentar en él inmediatamente, porque este tema que os quiero contar sobre libertad de expresión creo que merece la pena. Antes de nada, deciros que hoy es un día maravilloso desde el punto de vista térmico. No creo que me vuelva a encontrar otro, ya lo que queda de verano, o lo que me queda de verano aquí, tan bueno como este. Hoy hemos tocado los 30 grados, los 30 mágicos grados, que con los niveles de humedad que hay en esta ciudad os podéis imaginar el calorcito rico que hacía. De hecho, lo está haciendo en estos momentos, que ahí lo acabo de mirar, 29. Bueno, os quiero hablar en este a la contra de Inglaterra, del Reino Unido. No voy a ceñirlo, constreñirlo solo a Inglaterra, porque el problema ha sido de todo el Reino Unido. Especialmente se han presentado problemas en Inglaterra, en Gales y en Irlanda del Norte. En Escocia no tanto. El centro de las principales disturbios ha sido en Inglaterra, que también es el lugar más importante, de los 4 reinos el más importante, pero también ha habido problemas en Cardiff, en Gales y en Belfast. Vamos, han sido semanas, podríamos calificarlas de difíciles en el país. Los disturbios, como bien sabéis, los traté la semana pasada, pues han derivado en los disturbios a raíz de aquel suceso tan desventurado, tan trágico de Southport del 29 de julio, han derivado pues en
manifestaciones multitudinarias, especialmente al principio, y esas manifestaciones degeneraron, nunca mejor dicho, y creo que el verbo lo estoy utilizando con un rigor absoluto, en vandalismo. Hubo saqueos, hubo incendios provocados, se entiende, hubo violencia, se vertieron todo tipo de amenazas en una y en otra dirección, vamos, hubo unos cuantos días que fueron francamente complicados para los agentes de policía y para el propio gobierno. Al final, y han pasado ya de esto un par de semanas, han sido detenidas unas 700 personas, 700 y pico, no sé, el pico ya no os lo puedo decir, pero unas 750 o por ahí, pero de esas 700 y pico, solo 300 más o menos han pasado a disposición judicial, es decir, han sido acusadas en firme. El resto fueron detenidas en la calle, seguramente por romper un escaparate o algo así, o enfrentarse directamente a la policía, y luego al no encontrar nada que fuese más allá de eso, pues les han soltado, o les han soltado sin ningún tipo de cargo. Casi todas las personas detenidas lo han sido por participar en los disturbios, nada más. Es decir, ha habido algunas otras detenciones por otros motivos, el que vamos a tratar hoy, pero la mayor parte han sido por participar en los disturbios. Ha habido también heridos, afortunadamente este es un país civilizado y no suele haber muertos cuando hay disturbios, bastante con esas 3 niñas que fueron asesinadas en Southport, como para que encima hubiese más muertos. No ha habido ningún muerto, pero se ha habido unos cuantos heridos, prácticamente todos policías. Esto nos permite hacernos una idea de lo... Bueno, de manifestantes creo que solo ha habido 2 o 3, y tanto entre los que estaban de un lado de la manifestación como los que estaban en el lado opuesto, las contramanifestaciones que se convocaron pues a los 2 días de empezar las principales manifestaciones en contra de la inmigración. Pues bien, de estos 130 heridos creo que ha habido, creo que algo así como 125 o 126 son policías. Esto nos permite hacernos una idea de cómo no estaba muy preparada la policía ni el gobierno, que a fin de cuentas los políticos son los jefes de la policía, para un estallido de violencia como el que ha tenido lugar estos días en el país. Entre los manifestantes y los contramanifestantes pues hay acusaciones cruzadas, ¿no? Unos dicen que lo principal lo hicieron unos, otros que lo hicieron otros. La verdad es que la violencia empezó por el lado de los manifestantes y luego continuó por el de los contramanifestantes, así que ya sabéis, violencia llama a la violencia, y en una sociedad libre tiene que existir la libertad de expresión siempre, cualquiera puede decir lo que le plazca, con algunos límites, como puede ser la calumnia, por ejemplo, en el momento que le plazca y donde le plazca. Bueno, el donde hay que tener donde la oportunidad, es decir, no lleguéis a un funeral y digáis que el muerto era lo peor del mundo, no es plan, no es educado. Estáis en vuestro derecho de decirlo, pero no creo que a los deudos del difunto le siente demasiado bien. Ahora ya en serio, es decir, en un país se puede decir o se debe de decir cualquier cosa, todo lo que enriquezca el debate público, o incluso aunque no vaya dirigido al debate público, que sea un puro desahogo. Lo que no se puede es romper escaparates, lo que no se puede es asaltar edificios, lo que no se puede es volcar vehículos en la calle y meterles fuego, incendiar bibliotecas como aquella de Liverpool, lo que no se puede es pegar a los demás, en fin, yo creo que la cosa está clara, ¿no? Lo que no se puede. La opinión es perfectamente libre, pero la acción no. Es decir, no estamos facultados en ningún momento para agredir a nadie, nada más, ni para agredirles de obra ni tampoco de palabra. Es decir, si bien podemos criticar a alguien, no debemos insultarle, a no ser que esté muy, pero que muy justificado. Es decir, que si alguien nos haya ofendido personalmente, que bueno, nos salga un exabrupto, un insulto. Aquí, como sucede con tantos gobiernos, el británico no es una excepción, que enfrentan este tipo de crisis, disturbios, problemas, llamémoslos raciales, y aquí prácticamente todo ya automáticamente le ponen lo de race, automáticamente cualquier cosa, cualquier problema que tenga que ver con la inmigración le meten la raza de por medio, aunque no necesariamente estos que se quejan de la inmigración se quejan por una cuestión racial, sino porque asumen, y ya os lo expliqué en aquella contracrónica, que el aumento en la delincuencia de los últimos años se ha aumentado, no una cosa loca, es decir, como veis estoy aquí en mitad de una ciudad, tranquilamente con esta cámara, sin miedo a que vengan y me asalten, y bueno, llevo ya unos días en el país y habéis visto que no es un país, en fin.
que no son los bajos fondos de Tegucigalpa, bueno, los altos fondos de Tegucigalpa, y quien dice Tegucigalpa dice Ciudad de Guatemala o San Pedro Sula, que no es un lugar, o Caracas, no es un lugar peligroso, pero sí hay más delincuencia, por lo menos de la que los británicos están acostumbrados a gestionar. Ha habido bastantes, en los últimos años, apuñalamientos, esto viene ya de tiempo, no es una cosa reciente. A estos apuñalamientos le ha sucedido una legislación draconiana con la venta de cuchillos, bueno, tan draconiana que yo quería comprar el mes pasado un cuchillo para cortar queso, porque me gusta mucho el queso y aquí venden un queso muy rico, sabéis, el cheddar es el típico de Inglaterra, pero tienen un montón de tipos de cheddar, y quería probar unos cuantos y fui a comprar un cuchillo al Tesco, que es un supermercado como, qué sé yo, el Carrefour en España, y lo que me encontré es que no vendían cuchillos. Simplemente me llamó la atención, un hipermercado, que está a las afueras de la ciudad, bastante grande, cualquiera que viva en el Reino Unido lo sabe. Bueno, pues para mi sorpresa no había cuchillos, tuve que andar buscando en otros sitios y no encontraba cuchillos en ningún lado. Al final tuve que ir a una tienda de menaje, aquí en el centro de Cambridge, para encontrar el maldito cuchillo y, por supuesto, bueno, yo ya tengo más de 25 años y me lo vendieron sin problemas, pero no se lo vendían a menores de 25 años y no pude ni tocar el cuchillo, había una cartulina en la que, con la fotografía del cuchillo encima, para explicarle a la dependiente a cuál te querías llevar y ya te lo sacaba como de una caja especial con llave y te daba el cuchillo. Bueno, ese tipo de reglamentos, esas regulaciones no han servido de mucho porque los apuñalamientos se suceden. Hoy mismo ha habido uno en Leicester, en la Leicester Square, en una plaza muy céntrica de Londres, cerca de Piccadilly. Vamos, que se ve que es el arma favorita aquí de los criminales, el cuchillo y el apuñalamiento, el stabbing. Luego ahí hay un problema y no se puede ignorar. Pero los gobiernos a menudo, cuando se encuentran con estos problemas, con estas crisis, los responsables políticos estoy hablando, no hablo de los policías, del policía de a pie que al final es el que se lleva las tortas, al que sacan sin equipamiento adecuado a pegarse con los vándalos y que realmente él tampoco tiene responsabilidad de nada. Estoy hablando de los responsables políticos, suelen llegar a conclusiones equivocadas sobre cómo abordar el malestar social. Y hay cierto malestar, no es que los británicos estén muertos de asco y queriéndose ir y deprimidos, no es así, pero sí hay cierto malestar social y eso es innegable. Los disturbios, de cualquier modo, como bien sabéis, para ir a buscar su origen, son por un asesinato tristísimo de un adolescente que mató a unas niñas en un taller de baile. Todo lo que es la radiografía forense de esta historia os la conté en la contracrónica que dediqué a este tema la semana pasada. Bien, como también os conté, se empezó a difundir una noticia falsa sobre el presunto autor de ese asesinato. Ese mismo día, de hecho, creo que esto fue el 29 de julio, Southport, una localidad que está, son 25 o 30 kilómetros al norte de Liverpool, y ese mismo día, pues no sé si por la tarde o al día siguiente, vamos, muy poco después, unas horas después, una mujer de unos 50 años de Chester está también cerca de Liverpool, pero está al sur, está en la ribera del río Dee, pues una mujer de Chester, una ciudad de provincias, tampoco penséis que es gran cosa, que publicó en las redes sociales, pues fue en X, publicó un rumor. Dijo textualmente, o más o menos textualmente, que el sospechoso, que la policía había detenido ya al principal sospechoso, porque además le había detenido allí mismo, que el sospechoso era un solicitante de asilo, un inmigrante que acababa de llegar, que llegó al Reino Unido en una de las pateras de los boats que cruzan el Canal de la Mancha, que había llegado el año pasado, es decir, en 2023, y que estaba en una lista de vigilancia antiterrorista del MI6, que es la agencia de James Bond, vamos, la que se encarga de la inteligencia externa. Esto era tal cual. Bueno, de hecho, esta mujer de Chester lo que hizo, no voy a decir su nombre, aunque se sabe, en otros casos porque está detenida, porque tampoco quiero hacer escarnio de la buena mujer, se limitó a poner esto, y después dijo algo así como, si esto es cierto, es decir, si lo que digo es cierto, entonces estamos ante un problema serio, vino a decir. Entonces, diciendo que, bueno, fue más lejos todavía, dijo que algo así como la catástrofe, el Armagedón estaba a punto de desatarse, una cosa que se puso muy tremenda. Ya digo,
no era una chica joven ni un chico joven, una mujer de mediana edad que estaba en su casa en Chester, la ciudad de provincia, sin más ni más. Bien, lo que se hizo en aquel momento fue detener a esta mujer, bueno, poco después, pero no era cierto lo que estaba diciendo esta señora de Chester. El principal y único sospechoso es un chico que hoy tiene 18 años, cumplió el día 7 de 18, pero en aquel momento tenía 17, que nació en Gales, eso ya lo sabemos, en Cardiff exactamente. Luego tiene la nacionalidad británica, que sus padres son provenientes de Ruanda, pero vamos, que lleva muchos años aquí, él toda la vida, no ha estado en Ruanda en su vida, y por supuesto, el niño, pues, en fin, no es musulmán, los padres tampoco, en Ruanda son cristianos, la práctica totalidad de la población, y además no han llegado el año pasado, los padres llegaron hace muchísimo más tiempo, y el niño ya nació aquí en el año, pues, si acaba de cumplir 18 años, pues haceros una idea, es decir, bien metido el siglo, la primera década del siglo XXI, vamos, que llevan mucho tiempo aquí. Entiendo yo que estarán más o menos aclimatados. Desde luego al frío y a las humedades seguro que están más aclimatados que yo, que llevo 4 días. Así que, bueno, todo era mentira, en una palabra, en ese rumor. Pero este rumor que la policía rastreó hasta esta mujer de Chester, no sabemos si ella se lo inventó o simplemente lo recogió, y ha arguido que ella lo recogió de otros lados, que lo había visto y que se limitó a ponerlo, nada más, con un comentario valorativo, como diciendo, si esto es verdad, que Dios nos pille confesados, porque el Armagedón va a caer sobre nosotros. Bueno, pues el tema es que esta noticia empezó a ser compartida a toda velocidad. A lo largo ya del día 30, principios de agosto, era muy común verlo, no solo en las redes sociales de los circuitos de redes sociales o las comunidades de redes sociales en el Reino Unido, sino también en otros países. Yo, por ejemplo, vi eso mismo dicho en español en cuentas de Twitter en español que lo traducían. Bueno, el sospechoso del apuñalamiento de Southport es un musulmán que entró el año pasado en una patera y bueno, y estaba bajo la lista de seguimiento. ¡Qué vergüenza! Tal. Esto lo puedo leer yo en mi propio idioma, 2-3 días después. También fue compartida esta especie, este bulo, fue compartido por una serie de medios de comunicación cercanos, ya sabéis, a los rusos. Ya no hace falta que diga más. Vieron que había aquí un filón y se lanzaron en plancha por él. Nada que no sepamos a estas alturas de cómo la Rusia de Putin, bueno, pues utiliza, y de manera muy hábil, por cierto, los medios de comunicación para generar problemas en Occidente. La mujer de Chester, como digo, fue arrestada y la acusaron de publicar material escrito para incitar al odio racial, tal cual. Esto es la acusación que han formulado contra ella. Y también por comunicación falsa. Estos han sido los 2 delitos por los que está imputada esta mujer. No sé si irán uno a uno a todos los que han movido este rumor, este bulo, porque entonces van a tener que detener no a medio país, pero sí a un montón, a miles, cientos de miles de británicos. Luego ya, en los días siguientes, pues como bien sabemos, estallaron estas protestas, seguidas de los disturbios, en ciudades de toda Inglaterra, de Irlanda del Norte, tal, incluso de Gales. En estos disturbios, que esto es lo más grave, evidentemente, si la cosa se hubiera quedado en unas manifestaciones, pues no pasaría nada, ¿no? Pues han salido unos cuantos que se han creído una mentira de internet y han salido a protestar. Pues vale, pues muy bien. No, el tema es que hubo saqueos, vandalismo, barricadas, asaltos a edificios donde presuntamente estaban... No, este es distinto al que íbamos, al de la bicicleta. Este es otro, el más no suena tanto. Bueno, asaltos a edificios en donde supuestamente había inmigrantes, centros de asilo, como aquel de Rotherham, que fue tan llamativo porque rompieron la puerta y se metieron dentro, albergues, en fin, que fueron unos días de auténtica locura. Peleas con la policía, de ahí que hayan salido 130 agentes heridos de todas las refriegas, la detención de las 700 personas, vamos, que la mentira se ha supuesto una conmoción nacional, nada más. Y esto es innegable, esta mentira ha tenido consecuencias. La policía tiene la obligación, y además el gobierno tiene la obligación, de que la paz reine en la calle, es decir, de actuar de manera ejemplar y siempre ajustada a la ley contra los que perturben el orden público.
Es decir, la actuación de la policía allí, ahí yo creo que es intachable, o debería ser intachable. Tú estás quemando un contenedor de basura, volcando un vehículo, y mi función es interrumpirte y llevarte detenido. Nada más. Si en lugar de uno son 100, pues habrá que hacer frente a los 100, que claro, ya no vale con 1 o 2 agentes, ya hace falta mucho más y cierta organización. Y contra todos los que cometan actos violentos o participen en actos vandálicos en la calle, pues la policía tiene que hacer su trabajo, que no es otro que detenerles y devolver la paz a la calle. Esa es la misión de la policía y la misión del propio Estado, que cuando yo esté aquí sentado, pues lo último que esperen es a unos tipos ahí entrando a palos en el edificio que tengo enfrente, o a otros asaltando el autobús que está pasando por allí y volcándolo. No, la función de la policía debe de ser que en la calle se pueda vivir, que reine la paz y que reine el respeto entre unos y otros. Así que en esto yo creo que no hace falta decir nada más. Creo que cualquier persona en su sano juicio entiende que el vandalismo es malo y no hay ningún motivo que lo justifique, que romper cristales es malo, que pegar a la policía es malo. Creo que, no sé, en esto estamos todos de acuerdo, creo yo, vamos, que es malo y que es reprochable y que además debe de ser castigado. Pero los políticos a partir de aquí deberían resistir la tentación que siempre tienen de tratar estas cosas con censura, es decir, bueno, vale, como esto ha venido todo por una noticia falsa, pues vamos a evitar que se difundan las noticias falsas. Y al que saque una noticia falsa le vamos a procesar, le vamos a detener y le vamos a colocar delante de un juez. Eso es una tentación que todos tienen. Caray, en España hemos estado ahora con lo de los bulos de la extrema derecha, Pedro Sánchez las 24 horas dando la paliza con eso, ¿no? Que va a tomar medidas serias. Es decir, no puede decir que la solución a los problemas que ha habido, que concretamente estas 2 semanas en el Reino Unido, problemas que no han sabido resolver de la manera adecuada, que la solución es censurar. No, eso es impropio de un país libre. Eso puede valer pues para la Venezuela de Nicolás Maduro, la Rusia de Vladimir Putin, la Bielorrusia de Alexander Lukashenko, pero no para un país libre de Europa Occidental. Pues nada, por desgracia, el gobierno del Reino Unido, presidido por Sir Keir Starmer, que acaba de ganar las elecciones, ha ido por esa vía. Está haciendo exactamente lo contrario de lo que debería hacer. El jueves pasado publicó el propio gobierno, la cuenta del gobierno, el gobierno UK, el gobierno del Reino Unido, en la cuenta en X, publicó una anotación que ha dado mucho que hablar desde entonces. Decía una frase muy corta en inglés: "Think before you post", es decir, piensa antes de publicar. Y debajo enlazaba una publicación del servicio de la Fiscalía, creo recordar, la Fiscalía de la Corona, sobre la incitación al odio y la violencia que se ejerce a través de Internet. Era así: "Think before you post". No sé, yo cuando lo vi me sobresalté un poco, dije, bueno, esto no inspira demasiada confianza. Esa es la verdad. A ver, yo no suelo tuitear en inglés, de hecho no tuiteo casi nunca en inglés, pero si tuitease lo pensaría, digo, bueno, a ver de qué hablo, no vaya a ser que moleste, me voy a pensar antes de publicar. De hecho me recordó a esa época de Twitter, la época en la que estaba dominada por todos estos trolls de izquierda o de extrema izquierda, que no podías decir nada, que tenías que ir con una lista de palabras que estaban prohibidas porque te tiraban la cuenta a la primera de cambio, no sé si lo recordáis, hasta que llegó Musk, que era Twitter, decían, no, pero se está muy tranquilito. Claro, están tranquilitos los censores, nada más. Era imposible decir nada, porque estaba siempre con miedo a que te fuesen a tirar la cuenta. Bueno, ha habido amigos míos les tiraron la cuenta por decir cosas como, les contaban un chiste y decían, me has matado de risa, y como matar estaba prohibido, bueno, pues les bloqueaban la cuenta por hacer un uso indebido de la red social. Me recordaba un poco a eso, de ojito, cuidado con lo que posteas, autocensúrate, en una palabra. A ver, no sé, yo no creo que esa sea la mejor manera de proteger la libertad de expresión, no sé vosotros. Si tú dices y te llenas la boca, esto es un país donde impera la libertad de expresión, y luego les pones por Twitter, ojito,
piensa, más tan breve que es que acojona todavía más, piensa antes de postear. A ver, está claro que la libertad de expresión no incluye las amenazas, no vale para decir te voy a matar, para eso no está la libertad de expresión, eso no es libertad de expresión, eso es una amenaza y es un delito. Tampoco está para las calumnias, en fin, la libertad de expresión tiene sus límites perfectamente delimitados en los códigos penales. Y creo que todo el mundo sabe lo que es una calumnia y todo el mundo sabe lo que es una amenaza. No para que te censures opiniones, es decir, las opiniones sobre cualquier tema de actualidad o de hace 300 años son libres y deben poder expresarse libremente. Que el gobierno nos diga, piensa antes de publicar, bueno, así de primeras parece un consejo sin más, casi paterno, ¿no? De hijo, piénsalo antes, piensa antes de hacer esto, que luego tiene unas consecuencias. Pero claro, sí es algo como casi paternal, pero es que el gobierno no es nuestro padre, en absoluto. Es el mismo que nos puede meter en la cárcel, vamos, el Estado. Así que de padre no tiene nada. Está la vaguedad en esta advertencia, una advertencia un tanto desconcertante, esta de piensa antes de publicar. Los términos tan difusos y tan ambiguos, piensa antes de publicar, es lo que daba que pensar. Tiene además, incorpora la amenaza implícita, clarísima, de que podría derivarse de lo que publiques problemas legales. Es decir, que lo que publiques puede tener como consecuencia cosas muy malas para ti, así que mejor que te lo pienses mucho antes de publicar cualquier cosa. Ya, simplemente. Como esa época de Twitter, que había esas que se organizaban algunos para tirar las cuentas de quien no pensaba como ellos y demás, la recordaréis, ¿no? A mí nunca me la llegaron a tirar, pero vamos, que se hacía con bastante frecuencia. ¿Qué te lo pensabas? Yo fui el primero que me autocensuraba en esa época, porque decía, bueno, si he visto a mi amigo, a mi amiga y tal, y no que son de una educación versallesca, jamás insultan a nadie, nunca se meten en líos, les han tirado la cuenta, caray, como para andarse con bromas, como para decir ciertas cosas o utilizar ciertas palabras. Es decir, que lo que te está diciendo el gobierno aquí con el Think Before You Post, te está diciéndote que no hagas uso de tu libertad de expresión por si acaso. Y no es así. Cualquier ciudadano debe poder opinar sobre lo que sucede en su país o en el mundo o en su club de fútbol sin miedo a que le detengan, sin miedo a verse con problemas legales. Oiga, es que estaba usted difundiendo el odio. ¿Contra quién? Yo estaba dando mi opinión, pues una opinión que no nos gusta y estaba usted, era un poco dura, pero porque tengo opiniones duras sobre esto, nada más. Os voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que veáis que esto no podemos pensar, claro, esto solo afecta a la extrema derecha racista que está en el fascismo y tal. No, afecta realmente a cualquiera. Hace cosa de un año, fue aquí también en Inglaterra, hubo una manifestación de esta de los pro-palestinos, que tienen aquí mucha actividad. De hecho, aquí al lado, en el Kings, hay una manifestación, una acampada desde hace meses. Cuando vine aquí en mayo ya estaba y siguen. Bueno, pues los pro-palestinos salieron a manifestarse y una de ellas, una manifestante, se manifestaban contra Rishi Sunak, que era en aquel entonces el primer ministro, y contra una de sus ministras, especialmente polémicas, llamada Suella Braverman, que es de origen indio. Ambos, tanto Braverman como Sunak, son de origen indio. Bueno, pues apareció una pancarta en la que aparecía una palmera cocotera, estaba dibujada a mano, con unos cocos en el suelo, y las caras de Braverman y de Sunak estampadas en dos cocos. Bueno, a la que llevaba la pancarta, que creo que era palestina, se llamaba Hussein o algo así, era una mujer, se la llevaron detenida y se la acusó de delito contra el orden público con agravantes racistas. Era una cosa llamativa. Es como agravantes racistas, una pinturita en la que hay una palmera cocotera en la que has puesto, no sé, no veía, es que no podía ni molestar siquiera a Rishi Sunak con todo lo que se ha dicho de él, que le han puesto la cabeza como si fuese un coco. Yo creo que lo que quería decir la manifestante es que estaban tan huecos, por la cabeza la tenían tan hueca como la de un coco, vamos. La crítica que cualquier político, y más si es primer ministro o ministro, tiene que encajar.
Y más todavía cuando la que llevaba la pancarta era de origen palestino, es de origen palestino. No sé qué racismo entre un indio y un palestino, no sé. Bueno, pues nada, la imputaron por delito de odio, ya que interpretaron que lo del coco, la imagen del coco, ¿sabéis cómo es un coco recién salido de la palmera. Bueno, pues que la cara de Braverman y de Sunak es morena, como la superficie del coco, y en su interior los cocos son blancos. Es decir, que ellos realmente por fuera son morenos, y evidentemente a la vista está que Sunak y Braverman son morenos, pero por dentro piensan como blancos. Lo interpretaron así, tal cual, la Fiscalía lo interpretó así. No sabemos cuál era la idea de la chica esta, la Josaín esta. Seguramente era lo que yo os he dicho. Bueno, pues chicos, tenéis la cabeza vacía, como la de un coco. Vamos, que han politizado / racializado hasta los cocos. Y esto los está politizando, racializando la Fiscalía de la Corona. La mujer esta no lo estaba haciendo. Así que para que veáis, esto afecta no solo a los de extrema derecha, que dicen algunos, no, pero esto solo va a afectar a los de extrema derecha. No, esto afecta a cualquiera que se exprese. Si quieres combatir ciertas expresiones que no te gustan, ya está, dejémoslo ahí, que no te gustan. Y es muy normal que en una sociedad libre encontremos continuamente expresiones que no nos gustan, que no estamos de acuerdo con ellas. Es de hecho la grandeza de una sociedad libre. Acaban de pasar unos chinos, creo que eran, me ha parecido oírles hablar. Esto seguro que en su país, si son de la República Popular, no tienen ningún problema, nada hay que lleve la contraria al gobierno. Bien, afortunadamente nosotros vivimos en países libres, donde uno se encuentra continuamente cosas que desafían el discurso, digamos, o no voy a llamarlo oficial, estándar, convencional, puedes decir lo que te venga en gana. Pero bueno, si quieres combatir esas, no sé, ciertas expresiones que no te gusten o formas que no te gustan, pues lo suyo es combatirlas con la palabra. Es decir, tú dices lo que te apetece, haces uso de tu libertad de expresión y yo hago uso de la mía. Es tan simple como eso, no lo veo tan complicado. Simplemente dice, no, bueno, pero podría ser que, claro, si han dicho una mentira, como en el caso de lo de Chester, la mujer de Chester, quiero decir, bueno, entonces es más complicado, porque ¿cómo hacemos con esto? Es decir, vale, está claro que se puede decir cualquier cosa, siempre y cuando no calumnies a nadie, no sé, ni amenaces a nadie, obviamente. Vale, pero esta mujer ni amenazó ni calumnió a nadie, pero difundió una mentira evidente que tuvo consecuencias visibles en la convivencia de los británicos durante 2 semanas y que todavía el asunto no ha terminado. Bien, en ese caso habría un problema, tenemos un problema, es decir, el tema es más espinoso. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿quién fue el primero en decir eso? ¿Fue seguramente esta mujer u otro? No lo sabemos, es muy difícil. Van a arrestar a todos, como decía antes, o mejor todavía, se va a poner la policía a arrestar a todos los terraplanistas que sueltan libremente una mentira gigantesca, como que la Tierra es plana. Pregunto, no sé, porque dices, no, vamos a la comunicación falsa, la Tierra es plana, cuidado. El fin de los días, o esos líderes religiosos locos que dicen que hay en Estados Unidos y que dicen que el mundo se va a acabar dentro de 10 años o de 20 o de... En fin, los milenaristas estos. ¿Vas a detenerlos también por dar una información falsa? No sé, culpar a la mujer de Chester de que por difundir un bulo se ha armado la que se ha armado, a mí me parece quizá excesivo. Los bulos, es decir, la desinformación, llamémoslo por su nombre, se combate con buena información. ¿Qué me pasan todos los olímpicos de Cambridge? ¿Qué los tenéis? Claro, se ponen a hablar y se van desgastando por la boca, pero imaginaos, ya bastante duro es correr como para encima no poder ni siquiera intercambiar impresiones con el que corre al lado tuyo. Bueno, ¿cómo se combate la desinformación? Bueno, se combate con buena información, lo he dicho muchas veces cada vez que he hablado de esto en la contracrónica.
Si a pesar de ello hay protestas, porque alguien ha metido una bola y la gente se lo ha creído, bueno, pues que protesten, pero pacíficamente. Puede haber contraprotestas. ¿La Tierra es plana? Bueno, salen otros, pues no es redonda, os lo voy a mostrar, mirad las fotos. Ya está. Pacíficamente todos. Lo que prohíbe, lo que está terminantemente prohibido, no solo legal, sino más moralmente, es agredir a los demás. Si es que a mí me agrede que digas que la Tierra es plana. Bueno, pues hijo, ¿qué le vamos a hacer? Si es la vida, tienes que aprender a que te lleven la contraria, a pesar de que está claro que la Tierra no es plana, que es una mentira evidente, pero bueno, el famoso ese dicho español de hay gente pato. No sé, el que destruya algo debe de ser detenido, pero no el que salga a la calle a manifestar su malestar, siempre y cuando no le haga daño a nadie, ni a nada. Que salga, saque su pancarta, me cago en la leche que le han dado a no sé quién, ya, y asunto resuelto. Eso de criminalizar la expresión solo sucede en las dictaduras, no en los países libres. Y el Reino Unido no es una dictadura, es un país libre, y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. De hecho, y con esto ya voy a terminar, cuando se habla de esto de no, pero es que algo habrá que hacer contra los discursos del odio, lo habréis oído muchas veces, claro, porque hay gente incitando al odio. En este tema, de nuevo entramos en un terreno muy resbaladizo. A ver, odiar, lo que es odiar es un sentimiento horroroso. Y mi recomendación personal es que no caigáis en el odio, porque el odio solo os envenena, no sirve para gran cosa. Esa es la verdad. Pero bueno, sois libres de hacerlo. Lo que no podéis hacer es agredir al sujeto odiado, nada más. Tampoco podéis apelar a la masa para que agreda al sujeto odiado. Claro, eso podríamos considerarlo incitación al odio, pero a partir de ahí entramos ya en un terreno muy inestable, en el que no sabe uno muy bien dónde agarrarse. Mira, fijaos una cosa, lo que está pasando en Venezuela estos días, 2 semanas, está bien, las elecciones de Venezuela fueron poco antes de que pasase esto en Southport. La policía de Maduro está acusando a los que detiene, simples disidentes, simples opositores que se manifiestan en la calle, adivinad de qué les está acusando. De incitación al odio. Veía el otro día un vídeo que estaba grabado en Caracas, en una casa, que llegaba unos policías uniformados, llamaban a la puerta de una casa, abría y se querían llevar al hijo, a un chico joven, sin orden judicial ni nada, y el policía mostraba a la familia con un teléfono cómo se veía a su hijo que estaba manifestándose contra Nicolás Maduro. Ya, bueno, pero y eso no, esto es incitación al odio, señor. Se llevaron al niño y para la comisaría, para la cárcel. Como veis, es fácil utilizarlo para cualquier cosa, porque entras en un terreno de definición difícil. Pero bueno, queridos, con esto ya vamos a ir terminando. Espero que la reflexión que os he hecho os haya sido útil. Y yo me voy a terminar mi contracrónica, que por cierto, voy a hablar de Venezuela. A ver si me lo apunto, porque esta anécdota os la quiero contar para el que no haya visto la contra, que al menos lo vea en la contracrónica, lo escuche en la contracrónica. Bueno, pues desde aquí, desde los Bucks, el que tengo detrás ahí atrás, ese es el Queen's College, la parte trasera del Queen's College. Ahí supongo que será una zona residencial, ahí viven los estudiantes. Bueno, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo La Contra.